Esto me pareció muy importante, hablando de esas fallas que existen en postura y en habilidades de la alimentación o en habilidades de cavidad oral. Tenemos como centros de control estos 4 que yo pongo acá. Primero entendiendo un centro de control, la pelvis, después el tronco, el cuello y la mandíbula. A nosotros que somos terapeutas en comunicación humana, nos enseñan, ¿no? O nos dicen, pues nuestro trabajo es como del cuello para arriba, y el comer pensamos que solo tiene que ver con masticar y tragar. Sin embargo, pues si nos damos cuenta acá desde dónde viene, si ese pequeño no tiene ese control en su cuerpo, esa regulación sensorial de saber que está sentado con sus pies pegando al piso, por ejemplo, con una organización en su postura, pues entonces, si no está organizado del cuello hacia abajo, es muy probable que tampoco esté organizado en cavidad oral. Dentro del tema de TEA, pues, y de alimentación, tenemos que hablar acerca de lo que es la integración sensorial. La integración sensorial, pues, es cómo vamos a ir pasando por este proceso de registro, modulación y discriminación de todos los estímulos que nos rodean, visuales, táctiles, auditivos, propioceptivos, vestibulares, de todos los 8 sentidos que tenemos. Entonces, para que haya una integración de estos 8 sentidos, que lo definiríamos como una integración sensorial, pues debemos registrar, modular y discriminar. Si en estas 3 fases o en alguna de ellas hay alteraciones, pues entonces, por ejemplo, alteraciones en el registro, pues entonces, ¿cómo voy a modular algo que no estoy percibiendo? Y ¿cómo voy a saber que es una cosa de la otra si no sé discriminarlo? Entonces, me pareció importante también mencionarlo porque todo el trabajo que se hace con alimentación terapéutica tiene su base en la integración sensorial. Ahora vamos a la parte del tratamiento o las técnicas, que son las que utilizamos los terapeutas en comunicación humana. Primero, antes que nada, lo más importante es saber que debe ser una desensibilización progresiva. Hay varias formas de trabajar la alimentación terapéutica, sin embargo, estas 2 que yo les pongo aquí, que son las que más se conocen, las que más se utilizan actualmente alrededor del mundo. Una de ellas es SOS Approach, que es una metodología totalmente fundamentada desde hace años de investigación, en donde lo que se busca, así como si ustedes lo van leyendo, va a estar muy similar, tanto SOS como 5 pasos, que es el que tenemos del otro lado con el inciso B, en donde SOS lo primero que se encarga o lo que quiere es que el paciente aprenda a tolerar esos alimentos cerca de él, porque tenemos casos en donde ni siquiera, por ejemplo, a lo mejor si hay mayor respuesta olfativa, hay niños que hay alimentos que ni siquiera toleran olerlos, otros que no toleran verlos, y entonces de lo que se trata en la terapia es ir haciendo que vaya pasando por cada uno de estos pasos que ustedes ven, primero tolerando, después interactuando. Ahí les puse esa imagen en donde se observa a un niño con un tenedor y aparte con su otra mano está tomando un alimento que parece ser un limón, y entonces el interactuar no es pensar que ya lo tocó con la mano. El interactuar se refiere más que nada a todo lo que tiene que ver con instrumentos, por ejemplo, la cuchara, el tenedor, unas pinzas, una servilleta, eso es interactuar con el alimento. Oler, pues bueno, específicamente ahí sí se refiere a que a lo mejor se llevara el limón a la nariz para pasar de un tolerar, interactuar hasta un oler, por ejemplo, y a lo mejor ahí el paciente lo dejaría, o podría pasar a tocar. Tocar se refiere mucho, ahí sí, a la parte táctil, en donde no nada más significa tocar con mis manos, puedo tocar con alguna otra parte de mi cuerpo, puede ser los labios, puede ser la frente, puede ser el cuello, puede ser, he tenido pacientes que yo les pregunto, ¿con qué parte de tu cuerpo te gustaría tocar? Y entonces ellos me han referido que con la espalda, algún otro con el pie, si es que habla, y si no, mueven su pie, se quitan la calceta y quieren sentir con su pie.
Esta es la parte que yo les comentaba hace rato, en donde su sistema sensorial nos va a ir mostrando qué camino es el que debemos tomar. ¿Cuál es el objetivo final? Llegar a comer. Que comer en alimentación terapéutica significa masticar y tragar, tal cual eso es comer. A eso tendríamos que llegar. Pero, ¿por qué es progresivo? Porque el paciente nos va marcando su propio ritmo y su propio sistema sensorial. Entonces, nos quedábamos en el tocar, que puede ser con cualquier parte del cuerpo. Después pasamos a probar, que probar puede ser, por ejemplo, sacar la lengua y lamer, puede ser chupar, eso se refiere a probar. Y no porque saque la lengua y chupe el limón significa que se lo va a comer, pero ya lo está probando. Esa es la técnica de SOS. Así es como se maneja y se espera que con cada alimento que el niño tenga dificultad, entonces tendríamos que ir pasando por este proceso. El otro método, que es el de 5 pasos, es muy similar, se refiere a ver, sentir, oler, probar y comer. Y ahí les puse entre paréntesis a qué se refiere. La metodología que utilizo aquí en el centro de rehabilitación es la SOS, es la metodología en la que yo me formé y es la que se trabaja con los pacientes de aquí. Estábamos en el tratamiento y las técnicas. Entonces, primero tenemos que desensibilizar progresivamente al paciente. 2, debemos trabajar siempre el reforzamiento positivo, frases que lo motiven y que le ayuden a superar estos preceptos que yo les manejaba hace rato de conductuales, emocionales, esa mala relación que existe con la comida, que poco a poco vaya teniendo una información nueva en esas sensaciones que el paciente va teniendo. El reforzamiento positivo se refiere pues a frases que le ayuden a continuar con esa motivación. Lo hiciste muy bien. Yo hoy vi que tú te atreviste a acercarte a la sandía, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no la tocó ni mucho menos la probó, a lo mejor tampoco la olió, pero se acercó cuando era algo que a lo mejor antes no había pasado nunca. De repente sí me ha pasado, no todos van así como que paso por paso, sino que de tocar se pasan directo a probar, ¿no? Y entonces en ese momento es así como, wow, vi que pusiste esa rodaja de limón en tu lengua, ¿te gustó? ¿Qué sentiste? ¿A qué sabe? Etcétera, ¿no? Entonces ese es el reforzamiento positivo. Y también es educar mucho a los papás en cuanto al proceso, en cuanto al proceso, y dejar de estar utilizando las frases que regularmente hay, ¿ves? Es que ya te dije, sabe rico, pruébalo, mira, no, ese tipo de cosas no las registran ni siquiera igual que nosotros. Entonces, el reforzamiento positivo es súper importante. Los pacientes también los trabajamos con técnicas de aprendizaje y fortalecimiento de las habilidades sensoriomotoras. Es súper importante trabajar esto porque ya lo vimos en un inicio. Eso es algo que está alterado. Si es un pequeño que solo come puros alimentos sólidos blandos, y tiene, no sé, 4 o 6 años, sus habilidades de masticación y motoras orales van a estar por debajo de lo esperado para esa edad de desarrollo. Entonces, es algo que también se debe trabajar en terapia. Estrategias cognitivo-comportamentales, porque como ya lo habíamos visto desde un inicio, todos los problemas de alimentación tienen historias de base conductual y emocional. Y en esto nos apoyamos mucho con el Departamento de Psicología. Y otra técnica es hablar de food chaining, que se refiere a ir moviendo los alimentos, es decir, si él solo acepta alimentos verdes y en cierta forma, entonces tenemos que ir poco a poco a meter otros alimentos verdes, porque si solo como brócoli, por ejemplo, entonces de ahí tengo que tomar otros alimentos verdes que se parezcan a ese brócoli en consistencia, en temperatura, en textura y forma. Entonces, si se dan cuenta, es un tratamiento muy progresivo. En niños con desarrollo atípico, que serían niños o niñas con desarrollo atípico, que serían los niños con TEA, el proceso más o menos de tiempo estimado de terapia es de más de 2 años, terapia de alimentación. Entonces, insisto, el pronóstico nos lo va dando el propio paciente.
Y pues bueno, si tenemos una adecuada integración sensorial, esto nos va a permitir tener una alimentación exitosa. Y pues esa sería mi participación. Espero les haya sido interesante y de su agrado.